Vamos a continuar viendo razones trigonométricas, pero aplicado a como otro tipo de pregunta. Ya van a ver a qué me refiero. Recuerden que las razones trigonométricas, sen, cos y tan, que tienen fórmula cada una, me ayudaban a encontrar los lados de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es básicamente lo mismo que hacía Pitágoras, pero por otro método, ¿verdad? Usando ángulos, usando el cateto opuesto, el adyacente, etc. Ok, resulta que las razones trigonométricas no solo me sirven para eso, también me van a funcionar, chicos, para encontrar, ojo, todos por favor, también me van a servir para encontrar las medidas de ángulos del triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Yo con estas razones trigonométricas, también puedo encontrar la medida, repito, de un ángulo de ese triángulo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Yo siempre considero que la manera más fácil de entender acá es con ejemplos, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos ese triángulo, ¿ok? Obviamente es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene un ángulo de 90 grados por acá. Y yo les doy que este cateto mide 3, raíz de 3, y que la hipotenusa mide 6, pero no sabemos cuánto mide este ángulo, y yo les pido que cuánto mide ese ángulo, ¿de acuerdo? No hemos utilizado las razones trigonométricas hasta el momento para encontrar ángulos. Chicos, quiero que sepan que esto es algo completamente nuevo, ¿verdad? Las razones trigonométricas las hemos usado en varias clases ya, pero para encontrar la medida de lados del triángulo, ¿verdad? Como que usted encuentre un cateto, o que usted encuentre la hipotenusa, qué sé yo. Pero como les digo, también funciona para ángulos. Quiero que vean muy bien el procedimiento que vamos a utilizar para encontrar ángulos en este caso. Perdón. Entonces, ojo lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en el ángulo que queremos encontrar. Yo quiero saber cuánto mide este ángulo y analizar cuáles son los datos que tenemos. Es decir, este 3 raíz de 3, ¿qué dato es? Y este 6, ¿qué dato es? ¿De acuerdo? Para eso sí, voy a adelantarles algo. Para pedirles un ángulo, chicos, yo tengo que darles obligatoriamente dos lados. O sea, no podrían ustedes encontrar un ángulo si no les doy dos laditos. O sea, usted tiene que conocer un cateto y una hipotenusa, o los catetos, o tiene que conocer dos lados de ese triángulo. Ok, después de que usted se posicionó en el ángulo que usted quiere encontrar y usted analizó los dos lados que usted tiene, que como les digo es el cateto adyacente, ¿verdad? Es uno de los lados que conocemos, cateto adyacente, y la hipotenusa. Usted va a ver cuál es la razón trigonométrica que me involucra a esos dos lados conocidos. O sea, cuál es la razón trigonométrica que tiene el cateto adyacente y la hipotenusa. Que yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que es cos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de cos, porque los dos datos que tenemos son el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces cos es lo que me sirve utilizar. Coseno del ángulo, la fórmula dice que coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y acá es donde usted empieza a sustituir los datos. Entonces, normalmente cuando aplicamos esto decíamos coseno del ángulo, ajá, pero el ángulo era 30, 40, 50 grados. Bueno, en este caso no se conoce el ángulo, vamos a dejarlo así como alfa. Yo puedo usar, casi siempre uso alfa, chicos. Casi siempre yo uso alfa, pero el ángulo puede ser cualquier letra del alfabeto griego, alfa, beta, zeta. Además, ahorita voy a colocar otras letras. Entonces, coseno del ángulo, que no lo conocemos, es igual al adyacente, el adyacente es 3 raíz de 3, entre la hipotenusa, que es la hipotenusa 6. Y de ahí, chicos, lo que tenemos que hacer es despejar el ángulo. Es algo nuevo, porque normalmente lo que nosotros hemos despejado han sido catetos o han sido hipotenusas, cateto adyacente, opuesto. Nunca hemos despejado un ángulo, pero vieron que despejar un ángulo es fácil. Despejar el ángulo es bastante fácil. Para despejar ese ángulo, o sea, para dejarlo solito, lo único que yo tengo que hacer es quitarle el cos. El cos lo voy a pasar al otro lado, ¿de acuerdo? Pero ojo, chicos, me quedaría de esta forma. Alfa es igual a coseno que pasó al otro lado. Pero cuando ustedes pasen una razón trigonométrica al otro lado, se convierte en el inverso. Es decir, si estoy pasando coseno, se convierte en coseno inverso, que se representa con -1. Si estoy pasando sen, se me va a convertir en sen inverso. Y si estoy pasando tan, se va a convertir en tan inverso. En este caso, como lo que yo pasé fue coseno, se convierte en coseno inverso de 3 raíz de 3
sobre 6, ¿verdad? Que es lo que teníamos al otro lado. Repito, el coseno se convierte en coseno inverso. Eso va a ser solamente para ángulos que hay que hacerlo, chicos. Solamente para ángulos. Coseno se convierte en coseno inverso y eso se mete a la calculadora y ya con esto encontramos el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se escribe el coseno inverso en la calculadora? Es lo que Mariano, no sé si recuerda Mariano, hacía la otra vez que yo le dije, no es ese lo que tiene que presionar, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que tienen que hacer es presionar la tecla Shift de primero y luego el coseno. Y vean cómo les tira un -1 pequeñito, ¿lo ven? Ese -1 pequeñito es el coseno inverso. Ahora bien, de 3 raíz de 3 sobre 6, le damos igual, bueno, cerramos el paréntesis primero, le damos igual y nos da 30 grados. Perfecto. Eso significa que el ángulo alfa entonces va a medirme 30 grados. Ya para encontrar, por ejemplo, el ángulo faltante, si me lo pidieran y si quisiera encontrar el ángulo que está acá, bueno, pueden volver a hacer todo el despelote del despeje y las razones trigonométricas y todo lo demás, o pueden sacarlo porque recuerden que los tres ángulos tienen que sumarme 180 grados. Entonces, si este ángulo mide 90, este mide 30, significa que tendríamos ahí un ángulo de 90 ya, más otro de 30, y eso nos da 120. Como los tres ángulos tienen que sumar 180, ¿verdad? Entonces, a 180, ahora yo le quito esos 120 y me sobran 60. Entonces, el ángulo de arriba tiene que ser 60. Ya encontrar el último ángulo es sumamente fácil, porque ya ustedes saben que tienen que sumar 180. Lo complicado va a ser como el primer ángulo. Chicos, cópiense esto. No pretendo que el primero me lo hayan entendido al 100%, ¿verdad? Ustedes saben cuál es mi forma de trabajar. Un segundo, un tercer ejercicio, usted va a ir agarrándole la idea, por supuesto, y ya luego yo los voy a colocar ahí uno para que lo hagan ustedes solos. ¿De acuerdo? Entonces, ni siquiera voy a preguntar si hay dudas, porque yo sé que todavía hay como mucha duda por ahí, pero voy a hacer otro y yo creo que ya con otro nos aclaramos un poquito más. Ok, les voy a dar un minutito ahí por si alguien quiere copiarlo. Esto del inverso, chicos, del -1, o seno inverso, o sen inverso, o tan inverso, porque no siempre vamos a usar cos, ¿verdad? Para ángulos se puede usar perfectamente sen o se puede usar perfectamente tan, todo depende de los datos que tengamos. Pero esto del -1 solo se va a usar para ángulos, única y exclusivamente para ángulos, no se va a utilizar para otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, voy a irme inventando otro ejemplo por acá. A ver. Ok. Supongamos que en ese triángulo, bueno, obviamente aquí hay 90 grados. Este lado de acá mide 12, este mide 8. Y yo quiero que usted encuentre este ángulo de acá que se llama, pongámosle zeta, para no usar siempre alfa, ¿verdad? Siempre uso este símbolo para ángulos y no siempre es ese. Ok. Y yo quiero que ustedes encuentren cuánto mide ese ángulo zeta. Eso es lo que quiero que encontremos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repetir como el mismo esquema que hicimos antes. Lo primero que hay que hacer es posicionarnos en el ángulo que queremos encontrar y analizar cuáles son los datos que conocemos con respecto a ese ángulo. Bueno, chicos, en este caso conocemos aquel lado de allá, que vendría siendo como el cateto opuesto, ¿verdad? El cateto opuesto. Y conocemos también este ángulo de acá, o este lado de acá, perdón, que es la hipotenusa. Vean que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces, son como los dos lados que tenemos esta vez, ¿verdad? Tenemos el cateto opuesto allá de frente y tenemos la hipotenusa. Si yo quiero encontrar este ángulo y conozco el cateto opuesto y conozco la hipotenusa, chicos, ¿alguien me podría decir cuál es la razón trigonométrica que tenemos que utilizar? ¿Sen, cos o tan? Sen. ¿Verdad? Perfecto, ahí varios sonaron a una sola voz. Perfecto, excelente. Claro, sen. ¿Por qué? Porque recordemos que sen es opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, sen del ángulo, que esta vez es zeta, igual al opuesto sobre la hipotenusa.
Y empezamos a aplicar. Entonces sería sen del ángulo, zeta, es igual al opuesto, chicos, que el opuesto es 8, sobre la hipotenusa, que es 12. Y lo que hacemos ahora es despejar el ángulo. Yo necesito despejar el ángulo. Entonces, para despejar el ángulo, vamos a pasar el sen para el otro lado. Pero cuando pasamos una razón trigonométrica para el otro lado, se convierte en el inverso. Entonces, si voy a pasar sen, se me va a convertir en sen inverso, ¿verdad? Por estar encontrando ángulos. Entonces me quedaría sen inverso de 8 sobre 12. Si yo resuelvo eso en la calculadora, ahí ya estaríamos, chicos, encontrando la medida de ese ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, calculadora, shift, sen, ¿verdad? Para el sen inverso de 8 sobre 12. Nos da 41.81. Un detalle con los ángulos, chicos. Los ángulos no es recomendable que estén en decimal. Todos los ángulos los vamos a redondear, ¿de acuerdo? Esto no se hace con los catetos, ni con las hipotenusas, ni solamente con los ángulos, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a redondear? Si está 41.81, está más cerca de llegar a 42 que de volverse a 40. Entonces, vamos a considerar que el ángulo mide 42 grados, ¿de acuerdo? 41.81, ese punto 81 está muy cercano del 42. Si hubiese sido 41.32, por decir algo, entonces es más fácil redondearlo a 41, no subir a 42. Pero en este caso, como es .81, ¿verdad? Repito, me sirve más redondearlo. Entonces, el ángulo mide 42 grados, redondeándolo hacia arriba. Yo estoy seguro que un segundo ejemplo ustedes lo van a entender un poquito mejor, ¿verdad? La práctica hace el maestro. Ahora sí, si hay dudas, chicos, me dicen, porfa. Si está claro, también díganme. ¿Está claro? Está claro. Sí, yo siento que está bastante claro en realidad. Sí, está bien, ¿verdad? Nada más es, igual que los temas pasados, ver cuál me sirve utilizar, si me sirve sen, si me sirve coso, si me sirve tan, y despejar el ángulo que ya vimos que se despeja con el inverso, ¿verdad? Con el inverso del sen o del cos o del tan. Chicos, voy a poner uno para que lo hagan ustedes, ¿está bien? A ver cómo nos va. Bueno, no sé si alguien quería copiar esto, si me faltó alguien de copiarlo. Ahí si lo quieren copiar o le toman un screenshot. Profe, Dime. me faltó copiar el primero. Ah, ok. Voy a devolverme entonces. Este. Listo, gracias. Perfecto. Si me faltó alguien, me avisan, chicos. Yo me devuelvo un segundito y lo copio. Ok. Quiero que lo hagan ustedes, pero voy a pedirles varias cosas. No les voy a pedir un ángulo nada más. Voy a aprovechar para pedirles varias cosillas ahí. Digamos de que este punto es A, este punto es B y este punto es C. Este ángulo es alfa. Este ángulo es beta. Vayan copiándolo, chicos. Y voy a regalarles que este lado mide 3 raíz de 3 y que este mide 3. Y van a encontrar la medida del lado AC. ¿Ok? Para encontrar ese lado, yo les recomendaría que como Pitágoras, tal vez, es una hipotenusa. Van a encontrar alfa y van a encontrar beta. ¿De acuerdo? Preferiblemente, aunque no obligatorio, en ese orden. Pueden hacerlo en cualquier orden. Pueden encontrar primero beta, luego AC y luego alfa. O primero AC, no sé, en el orden que ustedes gusten. Entonces, y pueden utilizar, chicos, los diferentes métodos que hemos utilizado, que en este caso serían las razones trigonométricas, o pueden utilizar Pitágoras también para encontrar AC más que todo, ¿verdad? Para encontrar este segmento pueden usar Pitágoras o pueden usar las razones trigonométricas. Les voy a dar unos 10 minutitos, bastante tiempo porque son varias cosas que tienen que encontrar.
y ahorita procedemos a revisarlo. Voy a explicarla y ustedes van a ir verificando si lo hicieron correctamente. Si en algún momento, en algún proceso tienen alguna duda, nada más me hablan y yo les aclaro por ahí. Ok, bueno, yo voy a encontrar de primero la hipotenusa, el segmento AC, ¿verdad? Que es el primero que se me pide por acá. Podríamos utilizar para la hipotenusa Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos los dos catetos. El problema de Pitágoras era que no se podía utilizar si solamente me daban un lado del triángulo. Pero si yo conozco los dos lados, encontrar con Pitágoras el segmento AC se puede hacer sin ningún problema. Entonces, yo empezaría encontrando por ahí Pitágoras. Es una hipotenusa y se puede usar la fórmula directa de hipotenusa ya que solo hay una X, ¿verdad? No vamos a utilizar álgebra, ni despeje, ni nada de este asunto. La hipotenusa, recuerden que era la raíz, ¿verdad? Estoy usando la forma base de cateto a la 2 más cateto a la 2. Hipotenusa entonces nos daría, chicos, vamos a ver, raíz de cateto a la 2, bueno, pueden poner cualquiera de los dos catetos de primero, no afecta en nada. Yo voy a poner primero 3 y ahora voy a poner 3 raíz de 3. Ok, entonces esa hipotenusa nos daría, vamos a ver, raíz de 3 a la 2 más 3 raíz de 3, cierro, a la 2. Les tiene que dar 6, chicos. La hipotenusa les tiene que dar 6, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí ya tenemos la primera preguntita que nos hacían, que era el segmento AC. Vamos a contestar por acá. El segmento AC entonces mide 6. Perfecto. ¿Alguna duda de esa hipotenusa, chicos? ¿A todos les dio 6? Sí. Ok, perfecto. Ahora voy a pasar a encontrar el ángulo alfa, puede ser. En realidad no importa cuál encuentren primero. Yo voy a empezar por alfa. Chicos, hay un detalle. Como conocemos los tres lados de este triángulo, conocemos los dos catetos y conocemos la hipotenusa, para alfa usted puede usar la razón trigonométrica que quieran, porque de por sí tiene todo. Tiene el cateto opuesto, tiene el cateto adyacente, tiene la hipotenusa. Entonces puede usar sen, puede usar cos, puede usar tan. Y lo bonito de esto es que les va a dar lo mismo sin importar cuál de las tres razones trigonométricas utilicen. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de cuál utilizó? Sen, cos o tan. Yo usé tan. Utilice tan. Yo sé también. Tangente. Casi todos utilizaron tangente. Vamos a ver, me imagino que utilizaron tangente porque los lados que me dieron fueron estos. Entonces, Pero también se podía usar los otros porque ya estaba la hipotenusa. exacto, exactamente, muy bien. Como ya está la hipotenusa, podemos usar otros. Entonces, a lo que entendí, casi todos usaron tan. Hagamos un trato. Yo voy a usar sen. Sen del ángulo, quiero que vean que da lo mismo. Es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, usted se viene al ángulo y usted dice, ok, el opuesto es 3, ¿verdad? Y la hipotenusa es el 6. Entonces, nos quedaría más o menos así. Sen del ángulo es igual al cateto opuesto, que el opuesto es 3, sobre la hipotenusa, que la encontramos y nos dio 6. Y recordemos que para despejar ángulos usamos el inverso. Entonces, alfa sería igual al sen inverso de 3 sobre 6. Sería alfa entonces, sería shift sen de 3 sobre 6. Y me está dando que el ángulo mide, mira otra vez 30 grados. Bueno, eso es una casualidad en realidad. 30 grados, chicos. El ángulo mide 30 grados. A los que usaron tan, ¿les dio también 30 grados? Sí. Perfecto. ¿Y de Sí. casualidad alguien utilizó cos? Sí. No. Nadie utilizó cos. Bueno, no lo voy a hacer con cos, pero les aseguro que daría lo mismo. Entonces ya ahí tenemos el ángulo alfa. Ángulo alfa mide 30 grados. Voy a contestarlo por acá. Y para calcular el ángulo beta, pueden volver a usar razones trigonométricas. O sea, realmente pueden volver a utilizar sen, cos o tan y aplicar todo el mismo proceso. Pero hay una manera muchísimo más fácil. Como ya conocemos un ángulo, bueno, dos ángulos más bien, porque el de 90 se conocía también. Encontrar el ángulo faltante es muy fácil porque tienen que sumar 180 grados. Entonces, usted dice, ok, tengo un ángulo de 30 ahí en ese triángulo, ¿verdad? Que acabamos de encontrar, más el de 90. O sea, tenemos 120 grados. Ahora, 180, le quito esos 120 grados y me sobran 60.
pues el ángulo de acá tiene que ser 60 grados. Y ahí estaría ya entonces todo lo que se me pedía. Espero que lo hayan logrado, chicos. Quiero saber si hay alguna pregunta. No. Estamos bien, está fácil, ¿verdad, chicos? ¿Qué me dicen? Sí. Un 100 en este examen, ¿verdad? Sí. Que viene. Bueno, proyecto, creo que es lo que sigue. No se les olvide la actividad. Por favor, chicos, la actividad semanal. Y recuerden también que mañana no hay clases. Bueno, de por sí conmigo no tenían, creo. Mañana. Sí tenían. Yo creo Teníamos una clase extra. Mañana no van a haber lecciones porque es feriado. Entonces, sepan que mañana no nos vamos a estar hablando por acá. Pero de todas formas, no hay ningún problema porque ya vimos todo lo que nos correspondía ver esta semana. Más bien vimos hasta un poquillo más. Yo creo que esto de ángulos que vi hoy, creo que es de la otra semana incluso. Entonces, vamos bastante bien. Ustedes son el grupo con el que avanzo más rápido, de hecho. Entonces, de ahí nos estaríamos hablando como hasta el miércoles de la otra semana. ¿Estamos, chicos, entonces? sí, Pi. Sí, profe. Perfecto. Los dejo, que tengan un bonito fin de semana largo, haciendo tareas, me imagino. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Igualmente. Chao, Gracias. con gusto. Chao, profe. Luego. Gracias.